tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ir, hermanos, vayamos buscando el libro de Daniel. Vamos a hablar justamente sobre Daniel, personaje importante en este día. Daniel 10, del 1 al 17. Bastantes versículos. Al 17. Antes de leer esta palabra, ¿no? Vamos a compartir sobre el ayuno de Daniel y enfocándonos a este tiempo de ayuno y oración que tenemos, ¿no? Que vamos a tener durante estos 21 días y tratar de aplicarlo a nuestras vidas de una manera práctica para llevarlo a cabo durante este tiempo. Primero, bueno, en la Biblia encontramos innumerables veces que nos habla sobre lo importante que es la oración, ¿no? Dice orar sin cesar. Jesús mismo nos dio ejemplo de cómo él oraba, se apartaba, ¿cierto?, a los montes y buscaba un lugar solitario para orar y estar en comunión con el Padre. ¿Cómo nosotros no lo vamos a hacer siguiendo su ejemplo? Y nuestras vidas como creyentes sin la oración es muy difícil, ¿no? Porque digamos es lo que nos fortalece, ¿cierto? Y tenemos una lucha que no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Entonces es una guerra espiritual y para eso la oración es sumamente importante, ¿no? Creo que no debemos entrar tanto en detalle sobre aquello, ¿no? Todos nosotros lo sabemos. La oración debe ser una oración sincera, transparente, no repetir frases, ¿cierto? Tenemos el modelo del Padre Nuestro, ¿no? Que nos enseña cómo orar, el orden, ¿no? Digamos las áreas importantes en las cuales nosotros debemos incluir en una oración. Y aquello digamos vamos a ir aprendiendo a orar a medida que lo hacemos, ¿no? En relación con el Señor. Ahora, hablando de ayuno, el ayuno espiritual, ¿no? Porque también hay un ayuno terapéutico, por ejemplo, para la salud. Hay ayunos que mucha gente usa para sanarse también, ¿no? Sanarse de ciertas enfermedades. Pero estamos hablando de un ayuno espiritual en el cual vamos nosotros a entrar estos 21 días para orar por diversas necesidades, tanto de nuestras necesidades como iglesia, necesidades personales que hemos comentado por ahí, como también orar por la comunidad, orar por personas que no conocen del Señor, así digamos un tiempo también para poder nosotros presentarnos delante del Señor y digamos santificar nuestras vidas, ¿no? Que ese es un propósito también muy importante en lo que tiene relación con el ayuno. Cuando hablamos de ayuno tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Uno de ellos es Daniel, el cual estamos
mencionando ahora. ¿Cierto? También tenemos ayunos como el de Jesús, ¿no? Que hizo 40 días y 40 noches en que se entiende de que él bebió agua, porque dice que él tuvo hambre pero no tuvo sed, entonces se entiende que él bebió agua. Y está ese tipo de ayuno, ¿no? Que uno bebe agua, ¿cierto? Y no come. Está este otro de Daniel, ¿cierto? Que come saludablemente. También tenemos otro ayuno en la Biblia como el de Juan el Bautista, que él comía langostas y miel silvestre, ¿cierto? Y hay innumerables ejemplos en la Biblia del ayuno, pero como decía hace un momento atrás, el ayuno tiene que ir acompañado de oración. O sea, no sirve de nada, bueno, decir yo ayuné pero no oré. O sea, no hay beneficio espiritual ahí. O sea, el ayuno por sí no trae beneficio en nuestras vidas simplemente por no comer o por hacer un cierto tipo de ayuno. Si no va acompañado de oración, digamos, no se cumple el objetivo que tiene el ayuno. Así que es como una pequeña introducción nomás a lo que vamos a leer. Y esos son los 21 días en que se nos está, o vamos como iglesia a ser parte, ¿ya? Y creemos que como todos los años lo hemos hecho, hemos sido bendecidos, vamos a ser bendecidos también nosotros como iglesia, en lo personal, y también, como decía recién, también bendecir la comunidad, bendecir ¿cierto? Los que necesitan del Señor, que no lo conocemos, pero que necesitan conocer de Jesús. Así que vamos a ir ahora a la palabra y vamos a orar rapidito ahí para presentar este tiempo. Señor, gracias por este tiempo que nos da y este tiempo que nos permite, Señor, como iglesia, el tener estos 21 días en que queremos buscarte, queremos buscar tu rostro, queremos, Señor Dios, que este tiempo sea un tiempo que tú nos unas en ese propósito, en ese objetivo. Señor, que sintamos todos la misma cosa, Señor Dios, que no sea simplemente una actividad más, sino sea un tiempo para que podamos recibir de tu presencia, Señor, tú nos hables, nos ministres, que tu gracia, tu Espíritu Santo, tu amor, Señor, oh Dios, se manifieste en nuestras vidas y a través de nuestras vidas podamos también tocar a otras personas, otras vidas, en nuestra familia, en nuestro trabajo, donde vayamos, Señor, oh Dios, que llevemos tu presencia y tu amor a los que más lo necesitan, Señor, oh Dios. Gracias, Padre, gracias, háblanos a través de esta palabra, de lo que tenemos aquí en la Biblia, en el libro de Daniel, cómo él buscó de ti y separó ese tiempo para estar en tu presencia, Señor. Dios, gracias, Padre. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Amén, amén. Todos los que estén dormidos digan amén. Oh, segunda vez. Más atento a la próxima. ¿Se dieron cuenta, no? Que dije todos los que estén dormidos digan amén. A lo mejor lo hablé muy rápido. Oh. Todos los que dijeron amén necesitan 42 días de ayuno. El doble. A ver si aprenden. No. Se dan cuenta. Ya. Vamos. Daniel 10, versos del 1 al 17, según la versión Reina Valera. Que para algunos esta es la versión santa, no hay otra versión más que esta. Para alguna gente, ¿no? Ustedes saben cuál es mi versión favorita, pero de vez en cuando uso la Valera. 10 del 1 al 17. ¿Ya estamos? ¿Todos la tienen?
Daniel 1:17. Y a medida que voy leyendo, voy hablando algunas cositas, ¿no?, referente al texto. Dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Ese era un término que le habían puesto en Babilonia, ¿no?, en el idioma arameo, a Daniel. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Aquí ya se está refiriendo a su ayuno de Daniel, 3 semanas, ¿no? 7:21. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Yendo un poquito más atrás en cierto, desde el comienzo del capítulo de Daniel, vemos también, o del capítulo 1 y 2, vemos también a Daniel, cuando junto con otros 3 amigos, ¿cierto?, los 3 amigos famosos ahí, conocidos de Daniel, fueron capturados, o llevados, mejor dicho, por los babilonios, cuando sometieron en cautiverio a Israel. Y los llevaron a ellos porque ellos eran jóvenes, no más de 17 años, pero tenían una sabiduría especial y eran de lo más sabios, digamos, del pueblo de Israel. Hablaban idiomas, hablaban el arameo, o sea, eran personas muy importantes para los babilonios que querían, ¿cierto?, en su imperio tener gente como ellos que les ayudara en la toma de decisiones y hacer crecer su imperio. Y allí fue que Daniel hizo un ayuno de 10 días, ¿cierto?, en que él y sus amigos no quisieron comer comida que era sacrificada a los ídolos, como los babilonios tenían muchos ídolos. Entonces él junto con sus amigos no quisieron comer durante 10 días las carnes y todos esos manjares y el vino que tomaban, sino que ellos comieron, claro, fruta, principalmente legumbres, y bebieron agua, y al terminar los 10 días se dieron cuenta de que ellos eran más robustos que los mismos, ¿cierto?, allí en Babilonia, ¿no? Entonces estamos hablando no de ese ayuno de 10 días, sino estamos hablando de este otro ayuno que vemos en el capítulo 10, que fue de 21 días. Pero queriendo decir de que el ayuno, digamos, en el pueblo judío es muy común, o sea, es una práctica muy recurrente que ellos tienen, ya, el ayuno. Y seguimos la lectura, íbamos en el 3, ahora el 4, y dice: y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y aquí se dicen los entendidos, ¿no?, los grandes teólogos, dicen que aquí vemos una epifanía, que es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Es una de las tantas apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Y hemos visto ahí esas características que no pueden ser de nadie más sino que de Jesús, ¿cierto? Ya. Y dice: y solo yo, Daniel, vi aquella visión,
Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Qué tremendo, ¿no? Al escuchar las palabras de este ser que se interpreta de que era Jesús, una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. Y el 10 dice: y aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, aquí ya se estaba refiriendo a otra persona, ¿no? Dice: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Estaba ahí asustado frente a tanta manifestación de Dios, ¿no? Primero, cierto, las palabras que había escuchado del que se interpreta que fue Jesús, y ahora, cierto, la palabra de este ángel, ¿no? Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Y aquí es importante, porque aquí está hablando, cierto, confirmando desde que el primer día que comenzó ese ayuno de 21 días, ya desde el primer día él ya se había escuchado la oración de él. ¿Y qué pasó después? En la presencia de Dios fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Y dice: mas el príncipe del reino de Persia, que ahí se está refiriendo a Satanás, se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. O sea, y es importante entender de que cuando entramos nosotros en un tiempo de ayuno y oración, tenemos, así como le pasó a Daniel, que aquí se le está confirmando que desde el primer día se escuchó su oración, pero comenzó una batalla espiritual en los aires, ¿no? Y eso nosotros tenemos que entender. Cuando nosotros hacemos un ayuno con oración y nos presentamos delante del Señor, y en estos 21 días que vamos a comenzar, que obviamente en los aires, hablando espiritualmente, sabemos quién no va a estar contento, ¿ya? Pero tenemos que entender que desde el primer momento del día de mañana, Dios va a escuchar nuestras oraciones. Y tenemos uno con semejanza de hijo, de hombre, tocó mis labios. Qué hermoso esto, ¿no? Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Leamos el 18, dice: aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y al 19 era mucho. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me ha fortalecido. Amén. Aquí tenemos, hermanos, estas palabras
esta es una palabra hermosa, hermano. Y el libro de Daniel es un libro muy profundo. Y es un libro profético. Se dice que para poder entender bien Apocalipsis, no que se dice, sino que es así, se tiene que leer en conjunto con el libro de Daniel, por toda la simbología que tiene Apocalipsis. A través del libro de Daniel uno puede entender, ¿cierto?, lo que habla Juan en Apocalipsis, ¿no? Y estas palabras, hermanos, ¿cierto?, fueron escritas en el tiempo, o representaba esta escritura el tiempo o la fecha de 536 antes de Cristo, el año 536 antes de Cristo. Como decía al comienzo del capítulo 10, en el tercer año del rey Ciro de Persia. Y aquí estamos hablando de que ya los judíos estaban regresando del exilio, ¿no? Saliendo del exilio, ¿cierto? Y estaban yéndose. De hecho, el rey de Persia, Ciro, había autorizado que los judíos pudieran regresar a Jerusalén para volver a construir Jerusalén, que había sido destruida, junto con su templo, también comenzar a reconstruir su templo. Y ahí estaba Daniel, pero Daniel se había quedado ahí en Persia. ¿Y qué edad tenía Daniel? Aproximadamente entre 80 a 90 años, ¿cierto? Esa era la edad de Daniel en esta escritura, una edad como similar o por ahí con David, ¿cierto? ¿Cierto? Y él no regresó a Jerusalén, sino estaba ahí en Persia. Y vemos cómo Daniel, ¿cierto?, ayunó y oró por 21 días. Y él, veíamos al leer estos versos que era, podemos darnos cuenta de que él estaba afligido, ¿cierto? Tenía tristeza, estaba afligido. Y esa aflicción se relacionaba, claro, con todo el sufrimiento del pueblo judío, ¿no? Que venía saliendo de nuevamente haber estado cautivo, así como tanto tiempo estuvieron cautivos por los egipcios, nuevamente por Babilonia, y regresando digamos, a Jerusalén. Además también de los tantos obstáculos que para poder reconstruir Jerusalén y el templo estaban teniendo. Y tenía una carga también él, ¿cierto?, por la revelación profética que él estaba recibiendo. En el capítulo anterior, en el capítulo 9, vemos cómo Dios le entrega una profecía de las 70 semanas, que es una profecía, digamos, una de las más importantes del ministerio de Daniel, en que da fechas para acontecimientos importantes hasta la segunda venida de Cristo, y da fechas también para cuando va a ser el tiempo de la gran tribulación, ¿no?, que es una de esas semanas, de las últimas semanas en las cuales digamos, Dios le reveló esa profecía en el capítulo 9. Y así vemos cómo Daniel, un hombre espiritual, ¿cierto?, que Dios respaldaba tremendamente. ¿Por qué será? ¿Por qué sería? Por su intimidad que tenía con el Señor. Oraba 3 veces al día. Cuando, ¿cierto?, él no estuvo dispuesto a proclamar, ¿cierto?, al rey, ¿cierto?, de Persia, como se dio esa orden que había que proclamarlo. Él de ahí se puso, abrió las ventanas y para que todos lo escucharan orando a Dios, en vez de proclamar al rey de Persia como mayor a Dios, ¿no? Él no transó su fe, y después él fue, como ustedes saben, llevado al foso de los leones, que no le pasó nada, intacto, ni siquiera un pelo ahí, nada, le tocó los leones, ¿no? Entonces, vemos como una vida como Daniel, tan usada por el Señor y respaldada por el Señor, aunque dice ahí que era un hombre sujeto a pasiones también, ¿no? Como cada uno de nosotros, personas de carne y hueso,
pero era una persona que entendía de que tenía que tener intimidad con Dios y dependía de Dios, y tenía que tener intimidad con Dios en la oración y en el ayuno. Ahora esto es importante para cada uno de nosotros también. Los que tenemos una fe sólida en el Señor, los que están comenzando y aprendiendo también a entender de que Dios es el único que nos puede abrir puertas, nos puede bendecir, nos puede ayudar a las situaciones con las cuales nos enfrentamos. Es el único, no hay otro. Si acudimos a otro que no sea Dios, en este caso Jesús, como dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Si no vamos a Dios como nuestro recurso principal en nuestra vida, no esperemos que las cosas cambien. Al contrario, las cosas van a empeorar. Porque no esperemos de que ir al lugar incorrecto Dios nos vaya a bendecir, ¿cierto? Ahora hay un proceso. Cuando Daniel oró y lo veíamos, ¿no? Dice que desde el primer día, decía ahí Ángel, desde el primer día se escuchó su oración, pero había oposición. Entonces esa es otra área importante también, de que nosotros tenemos que estar conscientes de que el momento en que buscamos a Dios y intercedemos y vamos delante del rostro del Señor, va a tomar un tiempo. Y eso es lo que pasa, que muchas veces no queremos esperar. Claro, entonces escuchamos por ahí que dice, si haces esto o vienes a mí, esto, y yo te puedo ayudar para esto, como que queremos las cosas rápidas y pensamos, como que y nos tentamos a acudir a quien no debemos acudir en vez de acudir delante del Señor, y como dice nuestra hermana Marta, muchas veces por desanimarnos en el camino y todo, cometemos errores. Pero aquí estamos hablando del tiempo que vamos a invertir de 21 días para orar y ayunar. Y quiero hablar con ustedes de 3 cosas que esta experiencia de Daniel nos ayuda a nosotros para ir a la parte práctica en estos 21 días. Número 1, debemos prepararnos para la oración y el ayuno. O sea, nosotros hemos determinado esto como iglesia, estos 21 días, y cada uno de nosotros, los que podamos ser parte o determinemos ser parte de esto, tenemos que prepararnos y tenemos que organizarnos para lo que nos corresponde dentro de estos 21 días, para los compromisos que hemos tomado. En la lista no es simplemente un compromiso ante la hermana Marta, sino es un compromiso con Dios, ¿no? Que todos como iglesia estamos siendo parte. ¿Y qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo estoy los miércoles, me apunté ahí a orar y ayunar. Además de los 21 días que espero con mi esposa, bueno, vamos a hacer el esfuerzo de hacer el ayuno de Daniel también, además, ¿no? Pero si el día miércoles yo me apunté a ayunar y orar, voy a tomar agua nomás dentro del día, y ese día se supone que yo debería levantarme temprano porque tengo otras obligaciones, tengo que venir a la iglesia, tenemos reuniones, cuánta cosa, entonces, y es un día ocupado, pero dentro del día yo tengo que separar tiempo para orar. Y ese día yo debo levantarme temprano a orar. Pero ¿qué yo debo hacer para prepararme para ese día? El día anterior no me voy a acostar a las 2, 3 de la mañana. O sea, el día anterior, el día martes, yo tengo que acostarme temprano. Para descansar bien. Y al otro día
poder dedicar ese día de lo mejor que pueda, ¿cierto? Descansado, con fuerzas, con energía, acostándome temprano el otro día, o sea, el día anterior. Daniel comió todas esas legumbres, frutas y verduras. En ese tiempo no había DoorDash para que le llevaran todas las cosas ahí a donde estaba Daniel, ¿no? Tuvo que prepararse antes con toda esa comida y todo para poderla tener ahí, poder hacer el ayuno que él deseaba hacer y poder, digamos, el invertir tiempo en oración y la búsqueda del Señor. Así fue como Dios le respondió y así Dios le fortaleció, y así también vemos como toda la manifestación que tuvo ahí de quienes se les presentó y todo fue algo tremendo. Pero tú que vas a ser parte de este ayuno, quizás no vas a poder ayunar, vas a poder orar, pero organízate para hacerlo bien. Que sea esto algo importante en tu vida, porque todos nosotros como iglesia nos vamos a unir en esto. Y no depende de lo que nosotros hagamos, obviamente, ¿no? O sea, no es una cuestión aquí de que lo que nosotros hagamos, Dios va a responder, ni siquiera tampoco es que nosotros a través de esto vamos a obligar a Dios a hacer algo, no podemos. Ese no es el fin. Pero sí Dios va a ver la unidad en nosotros y que estamos en un mismo sentir. Por eso te animo a que ese día que te has comprometido, si tienes cosas que hacer dentro del día, te levantes temprano, o te acuestes temprano el día anterior y te levantes temprano a orar. Quizás te cuesta levantarte temprano, pero ahí el Señor va a ver tu esfuerzo. Organízate, prepárate bien. Dale la importancia a lo que su corazón, pueblo de Dios, que él sufría por su pueblo, ¿no? Nuestra oración ayuno, toda oración ayuno que hagamos, no solamente tiene que tener un propósito. Tiene que tener objetivo. Uno de los principales objetivos en el ayuno es la santificación de uno como persona, ¿no? Como delante del Señor. Pero debe haber propósito, orar por nuestra familia, por nuestro hijo, por alguna necesidad, por los que no conocen del Señor. Nosotros como iglesia debemos tener propósitos, digamos, como iglesia corporativos, ¿no? De que nuestra oración sea y ayuno para que el Señor sane y restaure dentro de la familia de la iglesia que necesitan restauración y sanidad. Ese es un propósito importante. Lo dijimos lo dije hace unos domingos atrás, orar por ciertos hermanos que necesitan más oración en su salud, como por ejemplo nuestro hermano Luis Arturo, que está necesitando, que ya está un poco mejor, ¿no? 50% me decía la hermana Marta de esa llaga que tiene en su cuerpo, ¿no? Orar por nuestro hermano Luis Arturo para que, ¿cierto? En este ayuno incluirlo todos los días, hermanos, estar orando por nuestro hermano Luis Arturo para que Dios termine la obra y la complete. Que se lo bendiga a su familia, la familia de él, hermana Marta, Mariana, toda su familia. También mencioné a nuestra hermana Paula, también que estemos orando por nuestra hermana Paula, que ella lucha con una condición de su salud. Pero oremos en el nombre, bien que como la palabra se nos insta, que Él nos bendice para bendecir, ¿cierto? Así como fue con Abraham, ¿no? Dios los bendijo para que fuera de bendición. Así también nosotros, nuestra oración, también nuestro ayuno tiene que ser también para bendecir a otros que necesitan del Señor, que otros le conozcan, que otros entreguen sus vidas a Cristo. Y lo vamos a compartir ahí en el grupo de WhatsApp.
Y número 3, Dios responderá a nuestra oración y ayuno. Y eso es algo importante que nosotros tenemos que entender. Y lo vimos reflejado en la oración de Daniel. Él recibió esa palabra de que desde el primer día su oración fue escuchada. Cuando nosotros oramos, hermanos, de acuerdo a la voluntad del Señor, sobre todo esto que estamos haciendo es la voluntad del Señor. Dios nos escucha desde el primer momento hasta el final. Desde el primer día hasta el día 21, Dios nos va a escuchar. Concede. Cuando es algo de acuerdo a su voluntad, lo dice la palabra. Y debemos ser constantes. Y debemos cada uno darle la importancia que merece, para que Dios vea de que estamos unidos en un mismo sentir. Quizás tú dirás, pero yo no sé muy bien todavía orar. Yo nunca he ayunado. Como dice el dicho, siempre hay una primera vez. Haz un ayuno corto. O no sé, o ayuna las redes sociales, no sé, algo ayuna. Pues si te cuesta ayunar la comida, ayuna algo que cuesta hoy en día, son las redes sociales, ¿no? Va a hacer milagros. Dios en este año va a obrar de una forma tremenda en nuestra vida. Dios nos va a bendecir en todas las áreas. Dios va a sanar. Dios va a hacer milagros. Dios va a traer personas necesitadas. Dios va a hacer lo que nosotros no está en nuestras manos hacer. En estos 21 días vamos a pedirle al Señor que Él se mueva, porque creemos que Él lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Voy a terminar con una ilustración. Y una ilustración muy simple, ¿no? ¿Cuántos usan el correo para enviar paquetes? Bueno, todos yo creo, ¿no? Claro. Imagínate que envías un paquete. Bueno, la idea es enviar un paquete ya sea por UPS o por FedEx, porque a veces por USPS como que a veces no llegan los paquetes, ¿cierto, David? El otro día me contaste. O una carta o lo que sea. Un pequeño consejo, ¿no? A mí también me ha pasado. Así que documento importante o por FedEx o por UPS, aunque cuesta un poquito más, pero ponte en un lugar de que tienes que enviar un paquete muy importante y que hay algo grande que tu familia depende de esto. Y envías ese paquete y lo reciben ahí en la empresa de correo, si te lo ponen ahí, recibido, y después tú ves enviado. Pero no sabes la fecha en que lo va a recibir. Lo van a recibir. Te dicen ahí un estimado. Pero a veces se puede tardar más de lo normal, ¿no? Y a veces así la oración y el ayuno. Como ese paquete que se envía en el correo y que está de camino. Y cuando oramos y ayunamos, estamos depositando nuestra oración y ayuno en las manos de Dios, para que lo que nosotros intercedemos y pedimos, dice que está de camino.
cumplirse. Está de camino a llegar ese paquete, a llegar esa correspondencia. ¿Cierto? Recibes el comprobante de que enviaste el paquete. Ese paquete ha sido enviado. Y pasan los días. No llega. Y hay ahí cuando uno envía un paquete, algo importante, lo envía con un número de rastreo, ¿no? O sea, que haya una forma de darle seguimiento. Y uno sigue y ve el seguimiento, ¿no? Ahí en la página web de la empresa de correo y todo, y dice que está en tránsito. No llega. Paciencia, ahí el que ora por paciencia, ahí hay que tener paciencia, ¿no? A veces, ¿no? Y empiezas a preocuparte y te preguntas a ti, ¿se perdió? ¿Lo habrán enviado de verdad? ¿Habrá valido la pena enviarlo? Pero la realidad es esta, dice, el paquete, si fue enviado desde el primer día, solo que en el camino hubo retenes, revisiones, demoras y obstáculos que tú no puedes ver. Cuando oramos y ayunamos, así como el tiempo, los 21 días de Daniel, su oración y su ayuno tuvo oposición. De la misma forma nosotros, y lo hemos estado diciendo varias veces en este mensaje. Pero finalmente el paquete llega. Y eso fue lo mismo que le pasó a Daniel. Daniel oró y Dios respondió desde el primer día. Pero hubo una interferencia espiritual invisible. Daniel no vio la batalla, solo sintió el retraso. Si en tu vida personal le estás orando por algo que es de acuerdo a la voluntad del Señor y no has tenido respuesta, sigue confiando en el Señor. Que aunque se tarde, se va a cumplir. Desde el primer día que dispusiste tu corazón, fueron oídas tus palabras. Le dijo, muchas cosas en nuestras vidas nosotros no las vemos, porque no es relevante que nosotros sepamos todo. Pero sí hay una cosa y una verdad que tenía el pueblo de Israel, que él creía en su Dios, que Él era su estandarte, Jehová Nisi. Él es mi estandarte, Él es mi bandera. Él va delante de nosotros y pelea delante de nosotros. Muchas veces, hermanos, oramos por nuestra familia, por un trabajo, por un milagro, por una respuesta, y parece que el cielo está en silencio. Pero, hermanos, lo que hemos leído en el capítulo 10 de Daniel nos enseña a que el retraso no es un rechazo. No es un rechazo. La oración significa que está trabajando en una dimensión que aún no vemos. El hombre y la mujer espiritual vive con estas convicciones, vive con esta fe. Y hacia allá es que Dios nos quiere llevar, a la madurez. Hermanos, que estos 21 días sean de bendición para nuestras vidas. Que estos 21 días, hermanos, como iglesia que vamos a buscar del Señor, sea bendición para nuestras vidas y para gente también que no conoce del Señor. Así que la invitación es a ser parte de este ayuno que vamos a hacer durante estos días. La invitación es a nuestra vida incorporar el ayuno juntamente con la oración en nuestros
en nuestros tiempos de búsqueda del Señor. Que el Señor nos ayude. Vamos a tener, ¿cierto?, la pizarrita ahí para que puedan expresar testimonios que tengan, lo que Dios les ha compartido. Te invitamos a tener un encuentro transformador con Jesús. Aquí conocerás a Dios, encontrarás libertad, descubrirás tu propósito y podrás hacer la diferencia. Hola, Rosberg. Ven tal como eres. Bienvenidos a casa. Bienvenidos a Garden Valley Church Español.